Hola amigos de Cerebro Político TV, pues nuevamente aquí como todos los lunes en punto de las 4 de la tarde para tratar acerca de diferentes temas de carácter público, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. Y para ello le damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo y co-conductor, Pepe Suárez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues aquí estamos ahora para abordar un tema que la semana anterior se puso candente dentro de las corcholatas de la 4T. Toda vez que Marcelo Ebrard Casaubon se manifestó en contra de, pues, de Claudia Sheinbaum por todos los recursos que han estado dando a favor de ella, recursos públicos, él señala, y no solamente a nivel del gobierno de la Ciudad de México, sino que también de los gobiernos estatales que comulgan con la idea de que Acerca del fondo. El fondo del asunto es que hicieron un proceso fuera de la norma que está establecida en el INE, y al hacerlo fuera de la norma, pues no hay manera de supervisar, porque ellos no tampoco se dieron reglas para poder supervisar este proceso interno. Y obviamente, todos sabíamos que esto iba a traer como consecuencia de lo que estamos viendo. Es una guerra fratricida, en donde los recursos de diferentes personajes que a Claudia, o a Dan Augusto, o a Marcelo, a Monreal, le han metido lana, ¿no? Y se ha quedado en evidencia, sobre todo Claudia, a Dan Augusto y Marcelo, espectaculares que están en todo el país. Y obviamente todas las movilizaciones que sabemos que si no hay dinero de por medio es muy difícil que lleves a cabo movilizaciones. Entonces, desde luego que al no haber reglas se presenta todo esto, y pues lo único que puedes hacer es señalamientos. Ahora hay que comprobar esta situación, pero el origen es un mal proceso. Sí, como lo hemos comentado inicialmente, este proceso que de alguna forma sí es inédito en las formas en que se generó, pero que también rompía con varios lineamientos legales, sobre todo en materia electoral. Y que aunque ellos impusieron sus reglas dentro de esta competencia, algunas de ellas que son muy claras, que nunca se llevaron a cabo, que es el tema de la austeridad, que es el tema de no aprovecharse de la figura del presidente, de la no utilización del aparato público en cualquier estado de la República, pues no se ha ido cumpliendo, y de alguna manera también la posición que en algún momento manifiesta el estudio electoral, pues también es de, bueno, estaremos pendientes de cómo están las cosas, pero realmente al hacer ese tipo de procedimiento, tienes razón, no hay una situación que pudiera el instituto estar como valorando, a no ser el tema de los gastos, a no ser el tema, incluso ya por ahí Marcelo la semana pasada, que recién terminó, pagó por ahí una multa electoral por el tema de hacer propuestas, que ya tendría que ver, que es irrisorio, pero que ya tiene que ver con una sanción precisamente pues por una supuesta campaña anticipada en el sentido de empezar rumbo al 2024. Y lo otro pues es esos acuerdos internos que ya mencioné que se hicieron, pero que no se han respetado, y que a nadie le interesa respetar, y que a quien convocó a este proceso, que fue muy claro el presidente de la República, pues tampoco le ha interesado que se lleven a cabo, ¿no? Él solamente ha intentado ejercer algunos jalones de oreja, diciendo, pues ya les dije que no lo hagan, que bajen los espectaculares. O sea, siempre se ha salido por la tangente en ese sentido, y pues eso es lo que va generando que precisamente hoy pues estén desgarrando las vestiduras al interior de Morena. Ahora, entendiendo de que es un proceso que no obedece a las propias normas que la izquierda en algún momento planteó que se hicieran modificaciones a la ley electoral, y que la misma, entre comillas, izquierda, que es Morena, ahora está violentando. Entendiendo eso, vamos al segundo paso. El segundo paso son los acuerdos. Acuerdos en donde nosotros sabemos que la clase política de este país, no importa de qué partido político, es una clase política antidemocrática. O sea, no hay manera de que las personas, en lo individual, por obvias razones, mucho menos en lo colectivo, aprendamos a ser democráticos, porque la democracia significa, incluso ni siquiera con reglas escritas, sino con la palabra,
el honrar la palabra. Y el honrar la palabra significa pues el acordar y que eso se lleve a cabo, que fue lo que hicieron. Y eso fue lo que hicieron, Pepe. O sea, el único o el que más se ha acercado a un carácter democrático ha sido Fernández Noroña. Todos los demás han incumplido lo que ellos mismos aceptaron en un planteamiento donde el presidente pues les dijo, bajo estas reglas van a jugar, aceptaron y no cumplen. ¿Por qué? Porque más allá de lo que discursan, en realidad son gente antidemocrática. O sea, no hay manera de que la clase política entienda que para generar democracia, pues tú tienes que ser democrático, porque ese es un concepto básico, porque si no, pues no hay manera, ¿no? Ese es el tema de fondo, que sería el segundo tema de fondo. Sí, esa es la realidad, digo, no hay la intención de cumplir los propios acuerdos. De entrada creo que se está imponiendo un método, lo hemos comentado, que en muchas ocasiones hemos puesto el dedo en la llaga, un método que realmente está favoreciendo a quien la gente lo tenga más presente en conocimiento, no porque sea más capaz, no porque tenga la mejor carrera política, no porque pudiera hacer un mejor desempeño al frente de una nación, sino hoy se nos va imponiendo esta parte de que tiene mejor imagen con la gente, que tiene mayor conocimiento, y entonces pues la definición en ese sentido, que pareciera democrático pero que no lo es el tema de la encuesta, ¿no? En donde hoy te sometes a ese tema, en donde todos aceptan esta parte, pero que hoy que se va viendo que los dados que ya estaban cargados desde mucho antes del inicio de este proceso, pues hoy empiezan las quejas, otros creo que con más conocimiento incluso de sus posibilidades, pues han intentado mantenerse un poquito al margen, pero también tiene que ver, Mau, con lo que se viene jugando. O sea, recordemos que no solamente es el tema de la presidencia de la República, sino que en este acuerdo que se suscribió en aquella cena de lunes por la noche, pues tenía que ver también con las posiciones de la coordinación del Senado, con las posiciones de la coordinación en la Cámara de Diputados y lógicamente pues con los espacios de mayor relevancia dentro de lo que es el gobierno federal. Y es que entendamos que como tercer punto, entendiendo los dos anteriores, reglas que han omitido de parte de lo que es el INE, este partido político, reglas propias de ellos que han incumplido. El tercer punto es la lucha por el poder, con esto que estás comentando. Entonces, entendiendo que todos ellos son personajes que han convivido en un sistema político antidemocrático, porque la democracia no son el ir y decir que ya se votó y entonces ya fuimos capaces de elegir a una autoridad, no importa que sea la autoridad de menor cargo o el de mayor. Eso no es la democracia. La democracia es, pues, como haciendo una paradoja con el fútbol, pues el fair play. Y nadie les juega con el fair play. O sea, te dicen que sí, pero se están tirando por debajo patadas y rasguños y todo esto. Y la lucha por el poder implica, Pepe, que todos ellos vienen de la cultura priista, ¿no? Aunque Claudia no es priista, ¿no? O Fernández Noroña no ha sido priista, ellos participaron en un partido político como el PRD con los mismos vicios del prismo. O sea, exactamente igual, es que no importa las siglas, porque todos los partidos de todos los colores han sido antidemocráticos. Todos se juegan sus procesos internos bajo el principio de la agandalle, no de respetar la voluntad de la gente a la que le preguntas y que le planteas un proyecto, un programa, ya sea de partido político, de un país o de una ciudad, un municipio, y en donde la gente pueda decir, pues me parece que esta es la persona indicada. No, es la compra de votos, el acarreo de ciudadanos, y bajo esa situación del proceso de adquirir el poder, se justifica porque todos piensan que son las personas indicadas para ejercer el poder, porque además todos ellos dicen que defienden al pueblo, que es el tercer elemento, ¿no? La búsqueda del poder no tiene ningún matiz democrático, porque en este país jamás hemos visto un solo proceso electoral en donde la democracia, ¿no?, el acto democrático se ejerciera. ¿Tú recuerdas alguno? No, si lo hacemos un análisis muy concreto en la práctica de la democracia, yo creo que no. Hemos estado sobreviviendo con el sistema político que tenemos desde hace muchos años y que pareciera
que sea la intención que cambiara con la 4T, con este nuevo modelo. Sin embargo, pues creo que las cosas se van no solamente en retroceso, sino que además se van alimentando todavía mucho más. Esta parte incluso de perder la congruencia en esta misma competencia, ¿no? Comentábamos hace un momento sobre la posición, por ejemplo, de Fernández Noroña, que no ha sido priista, pero que hoy con esta posición que toma Marcelo, y que lo comentaremos ahorita, a lo mejor lo ideal es decir, pues es respetarle su opinión, es respetarle la decisión que él hace. Sin embargo, es decir, pues es que él sabía que esto ya se venía dando anteriormente y nunca lo reclamó, como intentando proyectar, intentar dejar la idea a la gente que pues al final de cuentas está bien, cuando realmente no es así, cuando lo que había que criticar son las formas en que se están dando las cosas, y en esa crítica pues ninguno de ellos compite, ¿no? Que es esos 3 puntos que acabamos de comentar. Exactamente esos 3 puntos son lo que dan el contexto de lo que sigue, que es el cuarto elemento, la lucha por el poder, reglas del propio partido que no se han respetado y tampoco las del propio Instituto Nacional Electoral, son un caldo de cultivo que te lleva exactamente a los resultados que se están teniendo por parte de Morena, que es un proceso mal llevado y que trae como consecuencia que uno de los aspirantes, pues ya, ahora sí, que es el de mayor peso, porque dice Fernández Noroña, yo lo había venido denunciando. Bueno, ahí está el tamaño del peso de Fernández Noroña. Si lo había venido denunciando, ¿por qué no lo tomaron en cuenta como si lo de Marcelo? ¿Ante quién lo denunció? ¿No? Bueno, porque una cosa es comentarlo, claro. Una cosa es comentarlo, hacerlo público, y lo otro es denunciarlo y darle seguimiento en el órgano, además que es un órgano en el que tú no crees, es un órgano en el que has intentado descomponer o desaparecer. Son dos, el ¿no? del partido organizador, que es Morena, que tienen una comisión que sirve para 2 cosas y para nada, y el del INE. No olvidando que Fernández Noroña no está dentro de Morena, pero pertenece al tema de la 4T por parte del PT. Pero que aceptó que el organismo que llevará a cabo este proceso sea Morena, sin representación del PT. O sea, es un cúmulo de cosas que se están presentando, estimado Pepe, y que nos lleva a que el aspirante, como es Marcelo Ebrard, entonces salga de manera pública a hacer este tipo de manifestaciones en contra de Claudia Sheinbaum, en concreto, por todos estos gastos que él le parecen que son un exceso, lo son, ¿no? Y que a partir de que él hace la primera exposición, inmediatamente salen todos los analistas pro 4T a denunciar a Marcelo Ebrard como un traidor que está preparando su salida. Yo no escuché una sola voz que manifestara que Marcelo Ebrard finalmente no se iba a ir. O sea, toda la gente lo que estaba planteando es que en realidad se iba a ir de Morena como traidor y que iban a repetir incluso el mismo proceso que Camacho Solís, su jefe político, su mentor, hizo cuando en 1994 no fue electo para ser el candidato y en aquel momento había sido elegido, había sido ungido Luis Donaldo Colosio. Entonces, Pepe, este escenario hay que ponerlo también en un cuarto contexto, en un cuarto punto del propio contexto, que Marcelo Ebrard viene con esa carga de haber pertenecido a ese grupo político, que para mucha gente fue el culpable, ese grupo político, de la ejecución de Colosio. Así, no hay que darle tantas pinches vueltas, ¿no? Entonces, trataron de hacer una analogía de manera muy perversa de esto, y que, bueno, sin el contexto de la muerte de Claudia, ¿no? Pero ya el hacer esa analogía de decir que Marcelo estaba repitiendo lo que hizo Manuel Camacho, hasta ese nivel llegaron todas las acusaciones, todos los planteamientos, todos los análisis, todas las reflexiones, que en 2 días se fueron, pero hasta ribototota. ¿Cómo viste esta situación de parte de todos los seguidores de la 4T, de sus articulistas, de sus periodistas, de sus analistas, de sus seguidores? ¿Tú cómo viste esta reacción que me parece que fue excesiva en relación a una persona que, termino Pepe para hacerte la palabra, sí les importa que se vaya porque
todos hicieron estas reflexiones, pero todos concluyeron de que eso era un gran boquete para la 4T, curiosamente. Sí, mira, me parece que la actitud de quien tú mencionas nos sorprende, y me parece que ese es el estilo. Decíamos, lo que está de fondo es el que no se cumplan los acuerdos, pero algo mucho más importante, Mao, que es lo que le prometiste a la gente, que sea diferente, ¿no? Y con este proceso, desde antes del proceso, estás demostrando que efectivamente no solamente eres igual, sino que vas superando todo lo que venía aconteciendo. Tú hablas de un proceso del 94 con Marcelo, pero recordemos los procesos de elección precisamente de los candidatos, el famoso tapado, ¿no? El destape, el dedazo, en el cual, pues, algo que había que reconocerle al PRI, pues de alguna manera, hasta que sucedió lo de Colosio, pues tenía que ver con esta parte en donde todos se sometían, donde todos decían, es él, agrupamos y ahí vamos. Y en ese sentido, el dedazo del presidente me parece que no ha sido respetado, ¿no? Bien lo dice Fernández Noroña y lo describe muy bien, esto que hoy se ve, que es más visible, venía aconteciendo desde hace mucho tiempo, en el cual creo que a la gente le queda bien claro y además ellos lo repiten en su discurso en territorio, la preferida del presidente es claro, ¿no? Hoy por ahí Adán Augusto intenta también copiar un poco el discurso, incluso Adán Augusto se atrevió a poner es más pueblo. A mí me gustaría traer un reloj como el que trae Adán Augusto, ¿no? Y que cualquiera del pueblo podemos hacer uno como el de él, pero bueno, él dice que es más pueblo. Pero en este sentido yo creo que no sorprende la reacción de quienes defienden a la 4T, porque a final de cuentas es que no se descomponga este proceso del movimiento, cuando en realidad está descompuesto desde adentro, ¿no? Esa es una gran realidad. Y yo creo que no alcanzo yo a visualizar bien por qué Marcelo lo decide en este momento, porque me parece que hubo momentos claves, incluso durante su desempeño como secretario de Relaciones Exteriores, en los cuales pues él ha aportado mucho al gobierno de la 4T, no exclusivamente de Andrés, sino el gobierno de la 4T como tal, como movimiento, y que eran cosas que eran muy visibles y que en algún momento pues él, cuando todos decíamos, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué lo calla, no? ¿O por qué se queda? Cuando en algún momento, por ahí incluso muchos artículos también decían que posiblemente Marcelo pudiera romper mucho antes, viendo la perspectiva que se daba en el tema rumbo a la presidencia. Sin embargo, pues no ha sido y no sé si sea el momento adecuado para hacerlo en este momento, porque entonces ya veremos la reacción que hay del otro lado, ¿no? Parece que en este momento en el cual, pues totalmente hablábamos de Morena, de la dirigencia de Morena, y yo lo digo con toda responsabilidad, con todo respeto, la dirigencia de Morena es el presidente, ¿no? Entonces, si hay una queja ante Mario Delgado, pero esa queja no va a ser fructífera si no ordena el presidente cómo se tienen que mover las piezas para lo que viene en adelante. Pero de verdad que esta parte de los articulistas no sorprende, me parece que es una cuestión que se ha venido dando, en el cual pues hay que pegarle un poco al cartero, no a lo que dice la carta, sino más bien al mensajero, o sea que hay que pegarle para que entonces desacreditar todo lo que pueda decir. Ahora, aquí hay algo muy importante y por eso este video se llama La estrategia de Marcelo Ebrard. Porque ya cuando ponemos todos estos elementos en el análisis, en la reflexión, empezamos a entender el pensamiento estratégico de Marcelo y de su equipo de trabajo. A ver, cuando Ricardo Monreal trató de meterse a la campaña, hizo una serie de amagos y a lo que lo llevó a él fue a la autodestrucción, que no se ha podido reponer rumbo a la presidencia, ¿no? O sea, entendemos que toda la gente de Morena ni siquiera le dieron oportunidad de en 2 ocasiones acompañar al movimiento en sendas caminatas, ¿no? Y es abuchado y tuvo que meter las manos el presidente para decir, tranquilos, ya no lo estén hostigando, ¿no? Esa parte es entendible de Monreal, de meterse a la contienda, situación que Marcelo no lo necesitaba, porque él iba a competir sí o sí, porque ya estaba reconocido por el propio López Obrador. Para que nos demos cuenta cómo el dueño del partido, el dueño del negocio, necesita forzosamente
que personajes como Monreal, lo pongo desde el punto de vista interno de Morena, o desde la parte externa que lo ha exteriorizado así Fernández Noroña, le costó también mucho trabajo meterse a la contienda hasta ser reconocido. Y el propio Abuelo Velasco, ¿no? Entonces, eran 3 nada más, Pepe. El dueño del circo había reconocido nada más a sus 3 hermanitos. Los otros han tenido que meterse con mucho empujón. Pero el costo político para Ricardo Monreal fue altísimo, altísimo. Sí, casi altísimo. 2 años de ser relegado de la amistad del presidente. Altísimo. Entonces, en ese sentido, Marcelo primero privilegia, ¿no?, a través de su trabajo, colocarse en el escenario político, resolviéndole las tareas más importantes de este país de manera operativa, porque indudablemente que Monreal le resolvió el asunto en la Cámara, En el Senado también, en el Senado, en las reformas. Pero el valor supremo del ejercicio desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo estuvo en que todo lo más complicado del gobierno se encargó él, porque es un animal de trabajo, eso se le tiene que reconocer, además resolutivo, es un obsesivo, ¿no? Es un enfermo del trabajo. Entonces, si no ha sido por él, no hubieran existido la solución que este país requería, que eran las vacunas, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Muchas cosas. Entonces, él sabía que a través de su trabajo iba a brillar por sí mismo y con esos resultados le iba a alcanzar para meterse. Adicionalmente, construyó una excelente relación con Estados Unidos y vamos a retomar la relación con Estados Unidos en otro momento de esta conversación. Y Marcelo entonces eso le alcanza para meterse dentro de del escenario. Y traía como as bajo la manga cuando él le dijo a López Obrador, vas, tú eres el candidato. O sea, la estrategia estaba perfectamente armada. Y él pensó que para ser presidente de este país bastaba haber sido uno de los mejores gobernantes de la Ciudad de México, reconocido a nivel internacional, un secretario de Relaciones Exteriores con altos niveles de capacidad y resolutivo en momentos de la crisis de este país en el ámbito sanitario, ¿no? Tan es así que lo lleva a un rompimiento con López-Gatell por incompetente y por pendejo, punto. Y la deuda de López Obrador. O sea, 3 elementos que podrían poner a la ciudadanía en inobjetable determinación de por qué debería ser el candidato a la presidencia. Sin embargo, el presidente considera que es mejor tener a una persona que él pueda seguir mangoneando para la presidencia y por eso empuja a Claudia. Y entonces Marcelo pues no le queda otra nada más que refunfuñar en este momento. Y ahorita retomamos esta parte que es la parte medular del porqué de los tiempos. Pero estos 3 elementos, con esto que vamos platicando, nos da oportunidad de decir, se tuvo que esperar hasta ahorita, porque el tiempo político lo marcaba. No había forma de hacerlo antes y colocar en este escenario ahorita la situación. ¿Cómo ves esto? Porque indudablemente que Marcelo es el personaje que de todos ellos es el que mayor capacidad podría tener para dirigir este país. Bueno, yo añadiría un poco ahí, Mau, tú señalas algunos momentos que tienen que ver con su desempeño como servidor público, pero habrá que recordar también los momentos totalmente coincidentes y los que son de mayor importancia en su adherencia al proyecto de Andrés Manuel, ¿no? Desde su misma declinación en el PSD para el gobierno de la ciudad, que realmente recordemos que fue una elección muy cerrada y que pues, lo que se aporta por parte de Marcelo pues también cuenta y le da mucho más valor, ¿no? Bueno, que en aquel momento era más por el propio Manuel, pues, bueno, entre los dos, es, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas el candidato era Marcelo, ¿no? Después ocupa la Secretaría de Seguridad Pública en un momento en el que la ciudad se veía envuelto sobre todo por la llegada de la izquierda, se veía envuelto en esta imagen que querían hacer precisamente los periodistas, dirían, del viejo sistema, en el cual veíamos los programas diariamente ensangrentados, prendía la televisión y salía sangre porque ellos estaban pues determinados a señalar lo que venía sucediendo en materia de seguridad en la Ciudad de México, y que Marcelo, asumiendo la Secretaría de Seguridad Pública en aquel momento, me parece que hizo un muy buen papel, generando incluso otro tipo de estrategia que al momento permanece en la ciudad y que además se ha generado y se ha proyectado a nivel nacional hoy con Andrés Manuel, ¿no? Que tiene que ver con esos gabinetes de seguridad
y que ayudaron mucho a cambiar la imagen de la ciudad. Después como jefe de gobierno. Perdón, sin omitir los quemados, los agentes quemados Sí, en Tláhuac, ¿no? lo que sucedió. Era parte de. Así es, que era parte precisamente de su desempeño, y que lógicamente como responsable de la Secretaría de Seguridad Pública, pues esa era a quien se le culpa. Incluso el caso de este bar en Gustavo Madero en tiempos de cuando era delegado Chiguil, ¿no? Que también Leon Divines, también sucede durante su administración. Pero pues bueno, creo que dentro de todo él había hecho un gran papel, y después como jefe de gobierno pues él empieza a sacar estas reformas en la ciudad que tienen que ver con el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sobre la parte de los matrimonios igualitarios, toda esta parte que en su momento Andrés por alguna situación no quiso entrarle, ¿no? Lo fue postergando, y es Marcelo quien de alguna manera llega, bueno, de alguna manera, tajantemente él es quien llega a instituir esta parte que por la que había luchado la izquierda durante mucho tiempo, ¿no? Después viene lo de 2012, esta parte que tú comentas, en la cual él, aún con algunas dudas en los procedimientos, lo que pudiera suceder, por algunas circunstancias dice, está bien Andrés, o a lo mejor respetando incluso la jerarquía, que es la que hoy no se respeta, y que a eso voy. ¿Por qué comento todo esto? Porque me parece que en este momento solamente hay dos competidores, y es un hecho. Y no es que los demás no tengan capacidad, simplemente no aparecen en el radar, incluso del método en el cual ellos están estableciendo para competir. Hoy la competencia es entre Claudia y Marcelo, ¿no? Específicamente. Y precisamente el comparando esta parte del desempeño, o lo que han aportado, incluso el movimiento de la 4T, de inicio del movimiento de Andrés Manuel, este movimiento de regeneración que viene desde mucho tiempo atrás, me parece que Marcelo es el que más ha aportado, ¿no? De estas dos personas. Y ese es, creo que una de las razones por las cuales Marcelo reconoce el liderazgo de Andrés Manuel en 2012 y le dice, está bien, yo me bajo de la contienda, tú eres el candidato a la presidencia, pues no simplemente por un tema de la encuesta, sino por un tema de lo que representaba Andrés en ese momento como dirigente del movimiento. Y es lo que hoy, pues a Marcelo no le ha alcanzado, ¿no? Todo este antecedente que en su momento él respetó en Andrés, a él no se le está respetando. Pero que hay algo muy importante, y hay que decirlo con todas las letras, porque parte de la crítica que hace Fernández Noroña, la cual concuerdo, pero eso no quiere decir que no tenga el valor suficiente Marcelo como para dirigir este país. Dice Noroña que pues él no hace política con el pueblo, ¿no? Él hace política con las élites, y así ha sido la carrera de Marcelo, de verdad. O sea, él nunca emergió de ser un líder social, ¿no? Él, a través de la burocracia, primero, de prismo, porque recordemos que él se incorpora a los gobiernos priistas, y ahí su padre político, Camacho Solís, pues lo conecta con toda la red de la élite del momento, que es lo que le permite avanzar, ¿no? Porque él no ha sido dirigente de partido, ¿no? O sea, siempre toda su trayectoria ha estado vinculada más bien al ejercicio de la política pública de la ciudad o del país, y los nombramientos han sido a partir de la élite política. Esa es una realidad. Él esperaba que en este caso, con todo esto que estamos señalando, el presidente López Obrador valorara precisamente toda su contribución, situación que eso no se dio. Pero en el caso de Claudia, ¿ha sido una dirigente de ese tamaño? Pues no, fue una dirigente estudiantil que ahora, después de que escribieron el libro de su biografía, ha habido personajes como Marco Levario, del director de la revista, creo que es Etcétera, ¿no? Lo ha evidenciado, porque él conoció, muchos de nosotros participamos en ese movimiento de forma diferente, ¿no? Cada quien, en la escuela ya en Iztacala, pues, estábamos alejadísimos, pero Claudia tampoco fue la gran dirigente, y ha sido exhibida por parte de Marco Levario, con nombres y apellidos de quienes, ¿no? Y pues obviamente el reconocimiento a Ordorica, el reconocimiento a Carlos Simas, esposo de la propia Claudia. Es decir, coincido contigo, quien ha aportado más
a toda esta situación de este movimiento de la 4T, pues Marcelo, en contraparte de Claudia, ¿no? Pero eso lleva a Marcelo, precisamente, a que la semana anterior diga, pues a ver, como que son dos rutas. La política es una manifestación pública diciendo esto, y la otra le encarga a un diputado del Verde que empiece a hacer todo el ejercicio jurídico para hacer en el caso del INE, una demanda, ¿no? Una denuncia, y que pues, tendrá que proceder pues, de acuerdo al trámite correspondiente. Pero cuando él manifiesta esto, Pepe, la estrategia ¿cuál es? Esa es la gran interrogante, porque hace esto, se le viene toda la gente encima. Marcelo es muy inteligente, supongo yo que su equipo de trabajo también, que era un cálculo ya establecido, de saber que se le venía toda la gente encima, y a los 2 días recula, en donde dice, yo no me voy a ir de Morena. ¿No? O sea, todos ya lo veían con un pie fuera, y él sale y dice, yo no me voy de Morena. Y bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿No? Porque además, Manu Mecher, que es su representante, el pasado jueves o viernes, no recuerdo cuál es, bueno, en el sorteo donde tenían que ver el asunto de las encuestas, no sale tampoco agraciado con una de sus encuestadoras, y pues ahí se ponen ahí medio heavies, y Ricardo Monreal le hace el paro y dice, bueno, pues yo de la mía, pues ahí está para que no te vayas. Que también es una estrategia. Ay, lo que te iba a decir, es un dado envenenado para decirle, no te salgas, güey, ya te chingaste, ¿no? O sea, es así como, a ver, yo hago mancuerna con Claudia y yo te tiro la onda. Porque al final de cuentas igual sigues compitiendo 1 contra 3 más. Claro. ¿Qué tiene que ver con las casas encuestadoras? Claro, y entonces es así como, yo quedo bien con el presidente, quedo bien con Claudia y hasta quedo bien con Marcelo, ¿no? O sea, fue una jugada ahí de 3 bandas de Ricardo Monreal. Coincido en el análisis que hace. Mucho colmillo y mucho. Claro. Y no le quedó a Marcelo nada más que decir, muchas gracias, Ricardo, y eres una persona con altura de miras y bla, bla, bla. Pero una vez estando esto, ¿cuál es la ruta, Pepe? Porque yo creo que Marcelo Ebrard, por la edad que tiene y por todo lo que ha transitado en su carrera política, pues es la última oportunidad que tenía, ¿no? Yo creo que muchas de las personas, entre ellos los chuchos, en el 2012 le recriminaron siempre el no haberse quedado firme y haber mantenido su propuesta de candidatura, el haberse bajado, y pues hay momentos de decisión en las personas que te llevan precisamente a determinar si en realidad aspiras o no, en este caso a la dirigencia de un país, y voy a retomar posteriormente a los Estados Unidos. En ese sentido, estimado Pepe, esta estrategia que intenta la semana pasada, ¿qué lectura le das? Porque era el primer día que sale en la conferencia, y 2 días después es otra lectura. ¿Qué lectura le das tú al respecto? Fíjate que por eso yo empezaba comentando sobre el tema de que no solamente estás jugando la candidatura a la presidencia, estás jugando otras 2 posiciones muy importantes, y otra que tendría su relevancia, pero creo que no mayor, el tema de incorporarse en alguna secretaría de mayor valía, ¿no? Pero realmente yo creo que tiene que ver con eso. Lo que hemos visto es que quien se mueve no está en la foto, que quien no está de acuerdo o expone sus propias ideas y que parecieran contrarias al movimiento de la 4T, están fuera, ¿no? Aunque sean reconocidísimos y amigos de muchos años, si no coincides con lo que dice el presidente, pues entonces estás fuera de la foto, ¿no? Y tú comentaste un caso que me parece que es el más relevante, el caso de Ricardo Monreal, en donde él, cuando empieza un poco a mostrar, incluso en el discurso, algunas discrepancias en los métodos, en las formas y demás, pues, o en política pública, pues él lo que a él le genera, pues es quedarse 2 años sin desayunar con el presidente, ¿no? Casi 2 años, parece que fue así. Hasta que, pues Andrés también, siendo un demonio político, pues sabe que tampoco puede permitir que un rompimiento con Ricardo, que les pudiera significar un pequeño agujero, no sabemos de qué dimensión, al interior del movimiento. Pero es el único que yo recuerdo que en algún momento
y de alguna forma se confrontó con el presidente. Todos los demás se han estado sometiendo. Yo tengo muy presente, muy grabado y con mucho coraje, escuchando a Claudia diciendo que ella no iba a hablar de la línea 12, que de ahí en adelante iba a hablar el presidente, regresando la jefatura de gobierno a hacer regencia, ¿no? Y entonces, porque pareciera que nadie puede anteponerse a lo que dice el presidente. Y en este caso, y de esta forma lo está haciendo Marcelo, porque si las cosas quedan como se están viendo hasta ahorita, que él quedara en segundo lugar, a él le tocaría coordinar el Senado. ¿Por cuánto tiempo? ¿Medio año? ¿Un año? O sea, ¿cuánto tiempo se le quedaría la coordinación del Senado? Yo creo que lo que él está haciendo es obligar, porque además, después de esto se van a desprender las candidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados y demás, y me parece que Marcelo lo que está haciendo en este momento es, con esa estrategia, aglomerar a todos aquellos que coinciden con él y que en algún momento no lo podían expresar de manera abierta precisamente por todo eso como se venía dando, ¿no? Y que hoy se empieza a ver claramente, y hay un número determinado de senadores, de diputados que están tomando la misma posición de Marcelo, ¿no? Que también denuncian, que también hablan de esta parte, pero que seguramente van a pertenecer a este bloque exclusivo de Marcelo en lo que viene de la 4T a partir de 2024. Yo creo que también esa es una de las cosas a las cuales Marcelo, creo yo, que está apostando, ¿no? El posicionarse bien por lo que tenga que ver en la próxima posición, valga la redundancia, que va a tomar a partir del año que viene. Pues aquí, bajo esa tesitura, estimado Pepe, lo que estamos hablando es de tratar de agenciarse el nuevo liderazgo de la 4T. Independientemente de que la presidenta pueda ser Claudia. Es correcto. El asunto, Pepe, es que el dejar ir la oportunidad de ser candidato a la presidencia, y ahora tomo el tema de Estados Unidos. Sabemos perfectamente que parte de la élite política y económica de Estados Unidos no está de acuerdo con el presidente López Obrador. Y parte de eso tiene que ver con la elección de Claudia, ¿no? Entonces, Marcelo, no dudo que ya haya existido personajes internacionales que se hayan acercado a él, porque pues él mismo generó la propia relación para decirle, vas tú. El rechazar ahorita esta oportunidad, creo que independientemente de que se convierta en el líder de la 4T, la influencia para cambiar el destino del país sería muy poca. Entonces, ¿cuál es lo que lo llevaría a Marcelo? Porque a Marcelo hacer esta estrategia, porque estamos hablando que acomodas tus piezas, no digo a la gente más cercana, digo tampoco es que sea infinito los puestos legislativos o de gobierno, porque hay que ser honestos. O sea, Marcelo puede tener, no sé, 200 personas cercanas a él que hay que acomodar en los gobiernos, ¿no? O en las candidaturas, pero en realidad, ¿qué poder va a tener para poder contrarrestar lo que en este momento él está tratando de impulsar? ¿Hasta dónde la influencia desde ahí puede llevar a que el país transite a solventar todos aquellos errores que en estos momentos se están viendo, Pepe? Ese es el tema de fondo que nos debería ocupar a todos los ciudadanos. Y muy complejo, porque, y hay que decirlo, y con todo respeto y con toda responsabilidad, incluso en esta confrontación no es con Claudia, tu confrontación es directamente con el presidente. Así es, ¿no? Y desde esa perspectiva, elementos tan claros como lo que es seguridad, son visiones distintas, ¿no? Entonces, mientras Estados Unidos está pensando, yo no sé si hablar de intervencionismo, podemos concordar que México es para los mexicanos, pero incluso dentro de ese margen, esta apuesta a postergar con los programas sociales en que algún día se va a recomponer el país, pues eso no va a ocurrir, porque los programas sociales no resuelven los caracteres y las personalidades delincuenciales que ya se crearon. Eso no hay manera. Y a mí me extraña mucho que criminólogos de altos vuelos de este país o a nivel mundial no sean capaces de explicarle al presidente y al ejército, bueno, al ejército seguramente sí lo saben, decirle,
oigan, es que esto no va a resolver el problema, o sea, no se va a callar. Digo, acabamos de ver ahorita la desaparición de 5 chicos allá en Lagos de Moreno, terrible. Y aquí a menos de, a medio kilómetro, Pepe, acabamos de ver lo que pasó con 2 personajes de la India, en donde fueron acribillados en los carriles centrales de viaducto y Bolívar. O sea, Pepe, ¿de qué estamos hablando? Entonces, bajo esa situación dices, ok, Marcelo está teniendo una visión de seguridad que ya la expuso, ¿no? Que aquí comentamos en el programa anterior, hasta donde él, ok, se hace a lo mejor de, no sé, 50 diputados, a lo mejor de 20 senadores, él es el coordinador del Senado, mete por ahí cuadros en diferentes secretarías. Eso va a resolver el problema de incapacidad, de eficiencia y eficacia de un gobierno que hasta este momento ha demostrado incompetencia. Ese es el tema de fondo, si es que esa es la estrategia de él para afianzarse de, entre comillas, ese lío. Porque luego, recordemos, este país es presidencialista 100%. ¿Sí? Y que no se nos olvide que Claudia no es una, o sea, no es una perita en dulce, que pues obviamente ella va a tratar de manejar sus hilos también. Y que ahorita pues ella lo que ha hecho es, ha vivido bajo el amparo de López Obrador, con una ciudad que está en un desastre, pero ella con el amparo de López Obrador, ella, ¿sí? Y mientras él se siga manifestando a favor de ella, no hay forma, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ha querido que esto suceda así. En ese sentido, Pepe, en esa ruta de esa estrategia, creo que gana López Obrador. ¿Sí? O sea, no hay manera, ¿no? La participación de Marcelo Ebrard en una oposición, creo que hubiera sido mucho más rentable. Antes. Sí, no, lo que pasa es de que independientemente, si él se hubiera salido, ahorita hubiera aglutinado tranquilamente a una oposición de un 40%, 60% si quieres para Morena, 40 o 60, pero desde ahí construyes a un país diferente, sí o sí, ¿sí? Y más con aliados internacionales. Aún no siendo presidente. Esa es la parte de que dices, ¿por qué Marcelo entonces, en ese momento, ha optado? Y algún día lo comentamos fuera de cámaras, para mí que los expedientes pesan, y el expediente de la línea 12, creo que ahí está, aunado a el peso específico de López Obrador, de señalarlo como un traidor, y que en ese momento toda la 4T se le fuera encima. Nada más que era distinto que Marcelo estuviera respaldado por el otro 40%, viéndolo como un héroe. Cosas que han pasado en Venezuela, cosas que han pasado en otros países, bueno, en Bolivia, ¿no? Concretamente, pero bueno, ahí es la decisión de Marcelo Ebrard, porque yo no veo otra alternativa. No, es que en este momento, ese paso que después decíamos, el tema de los tiempos, ¿no? Me parece que en este momento el hecho de que Marcelo pudiera moverse, decía Fernández Noroña, y todos lo ubicarían por ahí, el tema del movimiento ciudadano, ¿no? Que lo único que haría sería fraccionar en tercios la decisión de la gente para el 2024, tomando en cuenta que fuera Xochitl, ¿no? Que va en caballo de Hacienda al parecer, pero que va y es fraccionada en tercios esa decisión de la gente, y que lógicamente pues ahí la que saldría favorecida pues es Claudia, ¿no? Entonces, como bien comentas tú, me parece que en ese sentido, incluso en ese momento, Andrés saldría ganando, ¿no? Sí, con esa diferencia que estamos comentando, porque yo creo que Marcelo se hubiera podido meterle la duda a la mitad del Partido Verde, sino que es al propio Partido Verde de salirse de ahí, hacer una alianza con Movimiento Ciudadano, empezar así la competencia y en algún momento obligar al frente a unirse a su candidatura y a la propia Xochitl a declinar. Imagínate ese escenario, ¿no? Porque obviamente los poderes fácticos de Estados Unidos y de otros entes internacionales económicos hubieran apostado sobre eso. Sí, aunque también recordemos que, a diferencia de otros candidatos, Marcelo también tiene un movimiento propio, que es el movimiento progresista, ¿no? Que también tiene un movimiento propio que viene creando de un rato para acá y que pues le ha ido creciendo, entonces eso también sería otro factor. Entonces todo eso, ahorita, eso ya quedó prácticamente en el olvido, quedó postergado, ni para bien ni para mal. Yo aquí lo que estamos planteando son los escenarios, obviamente no estamos de acuerdo con
el intervencionismo internacional, pero son poderes fácticos reales, o sea, no hay vuelta de hoja. O sea, ellos mismos palomearon la candidatura de López Obrador, para que luego no les cuenten, o sea, porque pareciera ser como si, ay, no, es blanco y puro, no. López Obrador no hubiera llegado si no hubiera habido una palomita de Estados Unidos, punto, tal cual, y ahí está, ¿no? Entonces, recordemos la alianza con Trump, pero bueno, ya es harina de otro costal que luego platicaremos. Pero lo cierto, Pepe, es que creo que está en una encrucijada Marcelo Ebrard, y hay una tercera vía que pudiera, con el inicio de la parte legaloide, de buscar la parte de descarrilar la parte legal, que incluso pudiera ser un acuerdo ya de él con López Obrador, pues para quitarse de encima a Claudia, ¿no? En política es todo viable, y es todo posible, ¿no? Entonces es otra situación que, bueno, pudiera darse, o sin acuerdo o con acuerdo, pero bueno, puede transitar, apelando a que en el caso del TRIFE, recordemos que si en el INE no pasa, bueno, te puedes hacer el TRIFE, y que en el TRIFE, bueno, pues las condiciones son diferentes. En fin, creo que el escenario de esa tercera oportunidad, pues tendrá que ir poco a poco desahogándose. Políticamente es mantenerse y decir, bueno, pues no fui yo, fue el TRIFE, ¿no? Y con eso pues quitarse el golpe político, y tratando de mantener es la muy unidad complicado, o sea, bajo la dinámica establecida por el presidente. O sea, recordemos en aquellas de sus mañaneras en las cuales decía, pues no soy yo, el pueblo, ¿no? Es el pueblo el que se los va a reclamar, ¿no? Entonces, pues sabemos por dónde va esa parte, y también, pues por ahí también la tiene un poco complicado. Hemos visto la reacción en este momento todos los defensores de la 4T en contra de Marcelo, ¿no? Y desacreditando, lógicamente, y lo ponen como traidor, pero no hay un análisis certero a lo que es realmente el meollo del asunto, ¿no? Ahora, el día de ayer domingo, hoy estamos grabando el día lunes 21. Ya no saben ni qué día. 21. El día lunes 21. Ayer domingo 20 de agosto, el PT hizo un ejercicio de pues como encuesta, ¿no? Que organizaron diferentes municipios del país, aprovechando la estructura del PT. Un sondeo le llamaron. Y este sondeo, Fernández Noroña dijo que pues, había sido, que no se quería hacer muy solo, y que iba a ser un sondeo muy pues como que un ejemplo democrático, en donde no iba a haber mano negra de parte del PT, ¿no? Y ayer anoche lo que expuso es que pues, habían salido cosas muy positivas para él, prácticamente relegando a Marcelo a un tercer lugar. Si eso ocurriese, estimado Pepe, ya en el hecho, a partir de los datos de la propia 4T, pues es un escenario que sería terrible para Marcelo Ebrard, ¿no? Ese es otro escenario. Fíjate que ahorita lo que llamábamos la alquimia electoral, ¿no? Puedes a partir de algunos elementos convertirlo en lo que tú quieras. Es otro escenario que dentro de la estrategia de Marcelo pudiera ser aplicada, en el cual pues en la encuesta apareciera relegado en tercer o cuarto lugar. Esa es una cuestión que pudiera ser otro escenario. En política no hay nada escrito, pero efectivamente, porque incluso Gerardo lo hace público por algo, ¿no? Y es que esta parte, Pepe, este escenario vendría a construir el mismo escenario, valga la redundancia, que pasó con Ricardo Monreal, que a partir del enfrentamiento con el presidente, pues lo hundió. Y ahorita Marcelo, a partir del enfrentamiento con el presidente, lo puede hundir a un tercer lugar o hasta en un cuarto, lo cual para él sería, creo que, pues una muerte política, ¿no? Porque prácticamente, imagínate en ese escenario, toma o cobraría un realce la participación de Fernández Noroña y del propio Adán Augusto, y pues pasas a dos de tus enemigos
o dos de tus adversarios o dos de tus disidentes, como Marcelo y Ricardo, como una muestra de lo que les puede suceder si están en contra mía, ¿no? O sea, muy cabrón. El mensaje sería muy cabrón. Y lo bueno es que ya no hay dedazo. Lo bueno es que ya no hay dedazo. Pues es así como vemos la situación. No, yo no visualizo otro escenario porque digo, ya está agotado, es tan poco tiempo. El día próximo lunes 28 iniciará el proceso del ejercicio de las encuestas y de la votación, porque van a hacer un ejercicio como de votación. Si todo lo que dijo Fernández Noroña y si realmente la gente del PT no trató de hacer crecer a él de manera artificial a Fernández Noroña, pues sí está cabrón, porque Marcelo se podría estar enfrentando a su muerte política, pues después de todo lo que le ha costado, ¿no? Y de ese grupo político, recordemos en dónde terminó Manuel Camacho, en dónde estaría por terminar Marcelo Ebrard, que pues terminaron de ser de primer nivel a un segundo hasta un tercer lugar. Aunque Camacho se hizo o se rehizo en varias ocasiones, pues obviamente ya la fuerza fue menguando fuertemente, o incluso el que ahora es senador, que es el suplente de Ricardo Monreal, que también formaba de este grupo político, se me corta su nombre, pero los que terminan, pues sí tenía su voz, pero de aquel grupo, pues obviamente pues no, finalmente nunca accedieron a la toma del poder de la presidencia, que para eso pues obviamente se suponía que habían sido construidos junto con Carlos Salinas de Gortari, sus hermanos, que en aquel momento Camacho y él hicieron un pacto de que iban a llegar a la presidencia, y pues Salinas de Gortari sí llegó. Ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México los conocían como los toficos, porque pues eran los más ricos, ¿no? Entonces, pues así, Pepe, ni modo. Sí, así las cosas, así el panorama, y pues bueno, ya después de lo comentado, pues esperaremos el ejercicio a partir del 28 para ver qué resultados arroja. Sí, y bueno, ojalá, para mí el escenario sería así, algún rompimiento de la 4T. Beneficiaría mucho al país. Beneficiaría en el sentido de que podrías encontrar una oposición socialdemócrata, ¿no? En contraposición de un gobierno que no es de izquierda, que no es izquierda y no es de izquierda radical, porque pues obviamente no es así, y no saben lo que es la socialdemocracia. Entonces pues han sido inoperantes como gobierno, porque ellos siguen siendo nacionalistas revolucionarios. Es decir, las políticas públicas actuales son nacionalistas revolucionarias. Entonces, en un mundo moderno, pues sí es muy complicado, ¿no? Seguirte manejando con esa parte retroactiva. Y en el caso de Claudia, pues esta ciudad, pues es un caos. No, yo creo que hasta en eso prevalece la imagen de Marcelo, ¿no? Parece que Andrés se cuece en otro costal, pero si vemos las políticas públicas y el tema de desarrollo de la ciudad a partir de Marcelo, pues después con Mancera y hoy con Claudia van por el mismo rumbo. No hay nada nuevo, ¿no? A excepción de los programas sociales, pero realmente la aplicación de las políticas públicas, incluso en el tema de transporte y demás, pues siguen siendo las mismas, ¿no? Repitiendo o haciendo crecer lo que en su momento hizo Marcelo, y en ese sentido, pues decíamos, cada uno de los gobernantes va dejando su sello, y pues lo buscas un poco en Miguel Ángel Mancera, lo buscas en Claudia, y es complicado encontrarlo. Así es que bueno, pues ahí está, veremos qué es lo que sucede con Marcelo Ebrard, que está o retomó un cierto protagonismo a partir de ello, y la respuesta de Claudia muy significativa, de decir yo no me confronto, yo no, incluso en torno, o sea, la gente no lo valoró así, ni yo no leía ningún articulista, pero un poco en sorna, ¿no? Es decir, así como pues me vale, ¿no? Lo que haga. No, nunca da respuesta ni a lo de los espectaculares, ni al ejercicio indebido de su gobierno, de llevar acarreados del propio gobierno en días hábiles. Ayer en la noche yo vi una camioneta del gobierno de la Ciudad de México, aquí en la colonia Argarín, estimado Pepe,
bajando personal a las... donde están los pozoles de Tixla, eran a las 10 de la noche, estaban bajando personal de chaleco guinda a esa hora, del gobierno de la Ciudad de México. Aquí enfrente tenemos a compañeros y compañeras de Morena que pues están apoyando a Claudia, ¿no? Y que ellos forman parte dentro del gobierno del Infonavit. Del INPI. No, del Infonavit. La dirigente de ella está trabajando en el Infonavit. Y hay gente también de ellos en el INPI. Así es. Y los ves salir todos los días con su chalequito a promover a Claudia en horas laborales. O sin chaleco. O sin chaleco, ¿no? Pero ahí está. Esa es la realidad. Esperemos que Marcelo haya aglutinado bien todas las pruebas para poder exhibir. Entonces, que no le digan que no les cuenten, ¿no? Así que, pues, algo más que quieras añadir. No, me parece que esto le da otra tesitura a este proceso. Creo que lo cambió, decíamos al principio de este programa, un poco hablando de los procesos en ambos frentes, ¿no? En Morena y en el Frente Amplio. Y pues el de Morena nos parecía que era demasiado monótono, ¿no? Por todo lo que implicaba, pero bueno, parece que esta decisión de Marcelo le ha puesto sal y pimienta al proceso y esperemos a ver en qué deriva a partir del día 28. Así es, y bueno, pues ya nada más como colofón, creo que el asesinato de extranjero de la India en un viaducto en Carriles Centrales, pues a Harfuch, que es quien lidera las encuestas en la Ciudad de México, pues vendrá un poco en ese sentido el escrutinio, ¿no? Porque pues, la Ciudad de México está convirtiéndose en un problema serio de delincuencia, ¿no? Tal cual. Sí, así es. Tal cual. Así que pues veremos qué es lo que sucede. Pues amigos, ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes a las 4 de la tarde.